Ahora, comencemos. Daniel Andrade había aprendido desde muy joven que algunas batallas no se podían ganar con los puños. A sus 34 años, había forjado una carrera como analista forense de datos, el tipo de trabajo donde la paciencia y la precisión importaban más que la valentía. Investigaba fraudes de seguros, siguiendo rastros digitales a través de bases de datos y registros financieros hasta que emergían patrones en medio del caos. Era un trabajo meticuloso, del tipo que la mayoría de la gente consideraba aburrido. Pero Daniel lo encontraba satisfactorio. Cada caso era un rompecabezas, y nunca se había topado con uno que no pudiera resolver. Su hijo, Mateo, lo era todo para él. Tenía 8 años, el cabello oscuro como el de Daniel, pero con los ojos verdes de su madre. Al niño le encantaban los dinosaurios, construir elaboradas ciudades de Lego y hacer preguntas que siempre empezaban con ¿pero por qué, papá? Daniel había sido el entrenador del equipo de fútbol de Mateo la primavera pasada, le había enseñado a andar en bicicleta sin llantitas de entrenamiento y había pasado incontables sábados por la mañana en el Museo de Historia Natural. Viendo cómo el rostro de Mateo se iluminaba al ver el esqueleto del T-Rex. El problema comenzó unos 18 meses después de casarse con Carla Andrade, de soltera Garza. Su familia nunca lo había aceptado. No realmente. Daniel provenía de un entorno de clase trabajadora en el sur de Monterrey, era hijo de un mecánico y una enfermera. Se había pagado sus estudios en la UANL a base de becas y préstamos estudiantiles. Los Garza, por otro lado, venían de dinero viejo de San Pedro Garza García. No era una riqueza extravagante, pero sí el tipo de existencia cómoda de clase media alta que venía acompañada de expectativas sobre con quién te casabas y cómo vivías. Margarita Garza, la madre de Carla, dejó clara su desaprobación desde el primer día. Tenía 62 años, el cabello rubio mantenido por salones caros y el tipo de sonrisa que nunca le llegaba a los ojos cuando Daniel estaba cerca. Carla podría haber conseguido algo mucho mejor, le dijo a su hija a una distancia en la que Daniel pudo escucharla durante su fiesta de compromiso. Pedro Garza, el padre de Carla, era más callado, pero igualmente despectivo, tratando a Daniel como un mueble temporal que eventualmente sería reemplazado. La hermana menor de Carla, Brenda Garza, seguía el ejemplo de su madre. A sus 28 años, se había casado con un abogado corporativo llamado Tomás Gómez, el tipo de hombre que los Garza aprobaban. Tomás conducía un BMW, jugaba golf en su club campestre y discutía la diversificación de portafolios en las cenas familiares. Apenas reconocía la existencia de Daniel. Durante los primeros años, Daniel se esforzó. Asistía a los eventos familiares, se mantenía educado ante los comentarios pasivo-agresivos y se mordía la lengua cuando Margarita corregía sus modales en la mesa o cuestionaba su elección de carrera. ¿Un analista de datos?, decía ella con un tono que sugería que él acababa de anunciar que limpiaba alcantarillas. ¡Qué técnico! A veces Carla lo defendía, especialmente al principio. Pero los Garza eran persistentes y fueron erosionando su determinación con preguntas constantes. ¿Estás segura de que él puede darte la vida que mereces? ¿Realmente entiende los valores de nuestra familia? ¿No quieres que Mateo crezca con oportunidades? Hace 3 meses, Daniel empezó a notar cambios. Se sentía aturdido por las mañanas, luchando por concentrarse en el trabajo. Su memoria parecía fallar, faltaba a reuniones y olvidaba conversaciones. Carla le sugirió que viera a un médico. Probablemente solo estás estresado, le dijo. Pero su tono transmitía algo más. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Luego, Mateo empezó a actuar diferente con él. Estaba más callado, nervioso. Cuando Daniel le preguntaba si todo estaba bien, Mateo miraba a Carla antes de responder. Estoy bien, pa. Pero sus ojos decían otra cosa. Los instintos de Daniel, perfeccionados por años de investigar fraudes, se activaron. Algo andaba mal. Empezó a prestar atención. Realmente a prestar atención. Notó que Carla trituraba pastillas en su café de la mañana cuando pensaba que él no miraba. Encontró mensajes de texto de Margarita en el teléfono de su esposa: sigue así. Solo unos meses más y tendremos lo que necesitamos. Fue entonces cuando Daniel hizo lo que mejor sabía hacer, empezó a documentarlo todo. Instaló cámaras diminutas en su casa, ocultas en marcos de fotos, detectores de humo y estanterías.
Recolectó los restos de las pastillas trituradas del filtro del fregadero y los envió a analizar. Contrató a un investigador privado para seguir a Carla y a su familia. Y empezó a hacer copias de todo: registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto y documentos. Lo que descubrió le heló la sangre. Los Garza no solo intentaban empujarlo fuera del matrimonio. Intentaban destruirlo por completo. Las pastillas que Carla le estaba dando eran sedantes recetados mezclados con otros medicamentos que lo harían parecer inestable, olvidadizo y posiblemente hasta peligroso. Estaban documentando su comportamiento errático, construyendo un caso para declararlo incapacitado. El plan era obligarlo a recibir tratamiento psiquiátrico, quitarle la custodia de Mateo y vaciar sus cuentas bancarias mientras estuviera incapacitado. Pero la cosa era peor aún. El investigador de Daniel descubrió que Margarita había estado casada antes de conocer a Pedro. Su primer marido, Ricardo Garza, había muerto hace 23 años por una sobredosis accidental. La muerte fue declarada un suicidio, pero el investigador encontró irregularidades. Margarita había sido la única beneficiaria de una sustancial póliza de seguro de vida de 100,000 pesos. Se había vuelto a casar con Pedro en menos de 8 meses. Las grabaciones de las cámaras ocultas de Daniel revelaron conversaciones que le revolvieron el estómago. Margarita aleccionando a Mateo: tu padre realmente no te quiere. Nos va a abandonar. Cuando lo haga, vivirás con la abuela y nosotros te cuidaremos como es debido. Brenda y Tomás discutiendo el inevitable colapso mental de Daniel. Carla llorando, pero finalmente aceptando seguir drogándolo solo hasta que el papeleo se apruebe. Estaban robándole a su hijo, destruyendo su mente y planeando arrebatarle todo por lo que había trabajado. Daniel pasó semanas reuniendo pruebas, consultando con abogados y coordinándose con la policía. Presentó documentos judiciales sellados. Se preparó, y esperó el momento perfecto para actuar. Ese momento llegó con la fiesta del 8º cumpleaños de Mateo. La invitación llegó por mensaje de texto al teléfono de Carla. Daniel solo la vio porque ella había dejado su teléfono desbloqueado en la barra de la cocina: fiesta de cumpleaños de Mateo. Sábado, 18 de diciembre, 2 de la tarde en casa de mis papás. Solo familia. Daniel era el padre de Mateo. Él era familia. Pero la lista de invitados que Carla había escrito en la libreta de la cocina no incluía su nombre. Cuando le preguntó al respecto esa noche, Carla apenas levantó la vista de su laptop. Va a ser algo pequeño con mis papás. Ya sabes lo lleno que se pone. Nosotros celebraremos con Mateo el domingo. Su cumpleaños es el sábado. Lo sé, pero esto funciona mejor para todos. Para todos, excepto para él. Para todos, excepto para Mateo, quien había preguntado 3 veces esa semana si su papá estaría en su fiesta. Daniel no discutió. Solo asintió, fue a su estudio y ajustó sus planes. El sábado por la mañana, Carla salió temprano con Mateo para ayudar a preparar todo. Se llevó todos los regalos que Daniel había comprado: un set de Lego de dinosaurios, nuevos materiales de arte, libros sobre paleontología y un casco de bicicleta decorado con velociraptores. Yo me los llevo, le dijo ella. Así tendrás menos que cargar mañana. Daniel los vio alejarse, luego fue a su coche. Revisó la cajuela. Todo estaba listo. Luego condujo hasta una cafetería y esperó. A las 3:30 de la tarde, le mandó un mensaje de texto a Carla. ¿Cómo va la fiesta? ¿Puedo saludar a Mateo? Ella respondió 20 minutos después. Está ocupado con el pastel. Hablamos al rato. Daniel condujo hasta la casa de los Garza en San Pedro. Era una de esas inmensas residencias estilo hacienda, con una cochera para 3 autos y un patio trasero que colindaba con la reserva ecológica de Chipinque. Había estado ahí docenas de veces, siempre sintiéndose como un intruso. Se estacionó en la calle y caminó por la entrada. A través de la reja lateral, pudo escuchar voces en el patio trasero. Rises. La carcajada aguda de Margarita. Daniel abrió la reja y entró en una escena que habría quebrado a un hombre más débil. Mateo estaba en medio del patio, sin camisa, con los brazos envueltos alrededor de sí mismo. Era diciembre, y aunque no estaba helando, hacía bastante frío,
tal vez unos 12 grados centígrados con un viento cortante. Los labios de Mateo tenían un tono azulado. Lloraba en silencio, con las lágrimas rodando por su rostro. En el pozo de fuego de ladrillo, las llamas consumían regalos envueltos. Daniel reconoció el papel de envoltura de dinosaurios que había usado. Sus regalos, todo lo que le había comprado a su hijo, se estaban quemando. Margarita estaba de pie junto al pozo de fuego, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. «Estos son de tu verdadera familia», le estaba diciendo al grupo reunido. Pedro estaba detrás de ella. Brenda y Tomás observaban desde los muebles del patio, con bebidas en la mano. Carla estaba parada a un lado, con el rostro pálido pero en silencio. Otros familiares que Daniel apenas conocía, la tía Aurora y la prima Sabrina de Carla, miraban como si fuera un espectáculo de entretenimiento. «Tiene que aprender», continuó Margarita, con una voz que resonaba por todo el patio. Su padre lo abandonó hoy. Ni siquiera se molestó en presentarse al cumpleaños de su propio hijo. Estos regalos, señaló hacia las llamas, no significan nada. Fueron comprados con dinero de culpa. Su verdadera familia está aquí. Nosotros somos los que importamos. Mateo vio a Daniel primero. Abrió los ojos de par en par. «Papá». Todas las cabezas se giraron. La expresión de Margarita pasó de la satisfacción a la alarma, pero se recuperó rápidamente. «Daniel, esto es una fiesta familiar. No fuiste invitado». Daniel no respondió. Pasó junto a ella, pasó junto a todos ellos, directo hacia Mateo. Se quitó la chamarra y envolvió el cuerpo tembloroso de su hijo. Mateo se aferró a él, con sus pequeñas manos agarrando la camisa de Daniel. «¿Estás bien?», murmuró Daniel. «Aquí estoy». «Dijeron que no querías venir», susurró Mateo. «Dijeron que ya no me querías». «Eso es mentira», dijo Daniel con claridad, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «Siempre te voy a querer». «Siempre». Miró a Carla. Ella evitó su mirada. Margarita dio un paso al frente. «Daniel, tienes que irte. Esto es propiedad privada». «Me llevo a mi hijo», dijo Daniel. «No tienes ningún derecho». «Tengo todo el derecho. Soy su padre». «Un padre que ni siquiera puede recordar tomar su medicación», intervino Pedro. «Carla nos ha contado sobre tus episodios. Tus arranques violentos. No estás estable». Así que esa era su jugada. Habían inventado una narrativa de enfermedad mental y agresión. Probablemente la habían documentado cuidadosamente. Probablemente habían preparado a Carla para testificar. Daniel miró a su esposa. «¿Eso fue lo que les dijiste?». El silencio de Carla fue respuesta suficiente. «Nos vamos al coche», dijo Daniel, levantando a Mateo en brazos. El niño envolvió sus piernas alrededor de la cintura de Daniel, escondiendo el rostro contra su hombro. «No te lo vas a llevar a ninguna parte», espetó Margarita. Sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Estás invadiendo propiedad privada y no dejaré que secuestres a mi nieto». «Adelante», dijo Daniel con calma. Empezó a caminar hacia la reja. «Deténlo», gritó Margarita. Tomás se levantó, moviéndose para bloquear el paso de Daniel. Era más alto, más pesado, el tipo de sujeto que había jugado fútbol americano universitario y todavía se creía intimidante. Daniel se detuvo. Tomás sonrió con suficiencia. «Ya la escuchaste. Baja al niño». «Muévete», dijo Daniel en voz baja. «O si no, ¿qué?». Daniel había pasado su vida evitando las confrontaciones físicas. Pero también había crecido en barrios donde aprendes a defenderte solo. Y Tomás era blando, un sujeto que pagaba una membresía de gimnasio que rara vez usaba. «Tomás, no lo hagas», dijo Carla de repente, con alarma en su voz. Pero Tomás ya estaba extendiendo la mano hacia Mateo. Daniel cambió su peso, mantuvo a Mateo seguro con un brazo y clavó la palma de la mano en el plexo solar de Tomás. No lo suficientemente fuerte como para causar daño real, solo lo necesario para doblarlo y dejarlo sin aire. «Dije que te movieras». Brenda gritó.
Pedro dio un paso hacia adelante, pero Daniel ya había cruzado la reja. Caminó hacia su coche, sentó a Mateo en el asiento trasero y le abrochó el cinturón. Sus manos estaban firmes. Su mente estaba clara, más clara de lo que había estado en meses, ahora que Carla ya no lo estaba drogando. Margarita irrumpió por la reja, con el teléfono en la mano, seguida por Pedro y Carla. Ya llamé a la policía. Te vas a ir a la cárcel. Daniel abrió la cajuela. Sacó una caja fuerte de metal, del tipo que se usa para documentos importantes, la puso sobre la tapa de la cajuela y la abrió. Adentro había bolsas de evidencia etiquetadas que contenían pastillas y los residuos de la taza de café, todo documentado y fechado. Un fajo de transcripciones impresas de las grabaciones de su casa. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Informes médicos mostrando las drogas en su sistema. Una memoria USB etiquetada como evidencia en vídeo. Múltiples cámaras del 15 de noviembre al 18 de diciembre. Y en la parte superior, visible para cualquiera que mirara, una orden judicial para la custodia de emergencia y una orden de restricción contra la familia Garza, sellada y firmada por un juez esa misma mañana. ¿Qué es eso?, preguntó Carla, con la voz tensa. Daniel sacó la orden judicial. Esto es el boleto de tu madre a la cárcel. El rostro de Margarita palideció. ¿De qué estás hablando? Sé lo que han estado haciendo. La voz de Daniel era calmada y equilibrada. La voz de alguien que había preparado cada movimiento. Sé lo de las pastillas, lo del plan para que me internen, lo del dinero que planean robar. Levantó una de las bolsas de evidencia. Carla ha estado triturando sedantes en mi café durante 3 meses. Tengo muestras. Tengo vídeos de ella haciéndolo. Tengo grabaciones de todos ustedes discutiendo cómo destruir mi vida y quitarme a mi hijo. Eso es absurdo, balbuceó Pedro. Estás paranoico. Soy un analista forense, Pedro. Investigo fraudes para ganarme la vida. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta? Carla se llevó las manos a la boca. Daniel, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar esto? Sacó su teléfono y le dio play a un vídeo. Su voz se reprodujo claramente. Carla aparecía en pantalla, en la cocina, triturando pastillas en una taza de café mientras hablaba por teléfono. La voz de Margarita salía del altavoz del teléfono. Bien. Mantén la dosis constante. El doctor Padrón dijo que la combinación lo hará parecer esquizofrénico en 6 semanas. Luego lo internaremos. Carla miraba la pantalla, con el reconocimiento y el horror inundando su rostro. O esto, dijo él, reproduciendo otro vídeo. Margarita en la sala de su casa, aleccionando a Mateo, tu padre está enfermo. Te va a lastimar si no te protegemos. Tienes que tenerle miedo. Cuando el juez te pregunte, dirás que quieres vivir con la abuela. La vocecita de Mateo respondió, pero yo quiero a mi papá. La respuesta de Margarita, él no te quiere lo suficiente. Si lo hiciera, no estaría enfermo. O tal vez, continuó Daniel, endureciendo la voz, deberíamos hablar de tu primer marido, Margarita. Ricardo Garza, muerto a los 43 años por una sobredosis accidental. Excepto que hice que un patólogo forense revisara el informe de la autopsia. Los niveles de medicación no eran consistentes con un suicidio o un accidente. Eran consistentes con otra persona administrándole las drogas. Alguien que se benefició de una póliza de seguro de vida de 100,000 pesos. El rostro de Margarita pasó del blanco al gris. No puedes probar. Ya le entregué todo a la policía. Hay un detective en camino hacia aquí en este momento. Los llamé antes de llegar. Daniel miró a Carla. Tienes una elección que hacer. Puedes quedarte con tu madre o puedes intentar salvarte a ti misma. Pero de cualquier manera, Mateo se viene conmigo. La orden judicial me otorga la custodia completa de emergencia basada en evidencia de peligro para el menor. Bastardo, siseó Margarita. El grito llegó cuando las sirenas se hicieron audibles en la distancia. Margarita se abalanzó sobre la caja fuerte intentando agarrarla. Y cuando Daniel la retiró, ella soltó un grito desgarrador, el sonido crudo y desesperado de alguien que ve cómo su mundo colapsa.
Has destruido todo. Gritó histéricamente. Has arruinado a mi familia. No, dijo Daniel en voz baja. Eso lo hiciste tú misma. 2 patrullas se detuvieron, seguidas por un sedán sin rotular policial. El detective Pedro Velasco salió del auto. Era un hombre de unos 50 años, con sienes grises y el rostro curtido de alguien que había visto demasiado. Daniel había pasado la última semana coordinándose con él, mostrándole las pruebas y construyendo un caso que no pudiera ser desestimado. Señor Andrade, dijo Velasco, asintiendo. Detective, todo está aquí. Daniel le entregó la caja fuerte, incluyendo las grabaciones de vídeo de los eventos de hoy. Peligro para un menor, conspiración para cometer fraude, intento de privación ilegal de la libertad, y me gustaría añadir agresión. Tomás Gómez me atacó cuando intenté irme con mi hijo. Tomás, aún encorvado cerca de la reja, levantó la vista con pánico. ¿Eso no fue lo que pasó? Lo tengo en vídeo, dijo Daniel. Mi teléfono estaba grabando. Imágenes claras de ti intentando evitar que me fuera y agarrando a mi hijo. Velasco miró a los familiares reunidos y luego a Mateo, que estaba en el coche envuelto en la chamarra de Daniel. Apretó la mandíbula. Margarita Garza, Pedro Garza, Carla Andrade, Brenda Gómez y Tomás Gómez. Todos ustedes tienen que acompañarnos para ser interrogados. Esto es ridículo, protestó Margarita. Está mintiendo. Es un enfermo mental. Señora, revisé personalmente la evidencia del señor Andrade. Incluye grabaciones de vídeo, documentación médica y el testimonio de 3 testigos independientes. Le sugiero firmemente que deje de hablar y llame a un abogado. Carla dio un paso al frente. Detective, por favor. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Mi madre dijo que solo quería ayudar a Daniel. Que la medicación era terapéutica. Ahórratelo, dijo Daniel con frialdad. Sabías exactamente lo que hacías. Te escuché por teléfono la semana pasada. Solo unos meses más y todo será nuestro. Eso fue lo que le dijiste a Brenda. El rostro de Carla se desmoronó, pero Daniel no sintió nada. Ni simpatía, ni remordimiento. Ella había elegido a su madre por encima de su hijo y de él. Había participado en envenenarlo, en hacerle dudar de su propia mente y en planear robarle todo por lo que había trabajado. ¿Estoy arrestada? Le preguntó Carla a Velasco. No en este momento, pero es usted una persona de interés en una investigación en curso. Necesito que nos acompañe a la estación. Margarita intentó huir. Realmente intentó salir corriendo de vuelta hacia la casa. Pedro le agarró del brazo, siseando algo que Daniel no pudo escuchar. Los oficiales uniformados avanzaron. No me toquen, gritó Margarita. Tengo derechos. No pueden hacer esto. Tiene derecho a guardar silencio, dijo Velasco, y comenzó a leerle sus derechos constitucionales. La escena se disolvió en el caos. Margarita gritando sobre abogados y persecución. Pedro silencioso y pálido. Brenda llorando. Tomás protestando su inocencia. Carla parada y paralizada, viendo cómo su familia se desmoronaba. Daniel regresó a su coche y abrió la puerta del conductor. Mateo lo miró. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Nos vamos a casa, papá». «Sí, campeón». «Nos vamos a casa». «¿Van a ir a la cárcel?» Daniel hizo una pausa. Siempre intentaba ser honesto con su hijo. «¿Pero cómo le explicas que su abuela era un monstruo? ¿Que su madre los había traicionado a ambos?» «Hicieron cosas muy malas», dijo Daniel con cuidado. «La policía se va a encargar. Pero ya no tienes que preocuparte por nada de eso. Estás a salvo ahora. Te lo prometo». Mateo asintió lentamente. ¿Puedo tomar chocolate caliente cuando lleguemos a casa? Daniel sintió que algo se rompía en su pecho. Después de todo, del frío, el miedo, la crueldad. Su hijo solo quería chocolate caliente. Sí, dijo Daniel, con la voz rasposa. Y pediremos pizza y veremos la película que tú quieras. ¿Trato? ¿Trato? Daniel encendió el motor y se alejó de la casa de los Garza,
viendo por el espejo retrovisor cómo la policía llevaba a Margarita a una patrulla. Ella seguía gritando, seguía peleando. Que gritara. Él ya había terminado con todos ellos. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales, entrevistas policiales y sesiones de terapia infantil. Daniel contrató a la mejor abogada de derecho familiar en Monterrey, una mujer llamada Clara Benítez, quien había forjado su reputación defendiendo a padres en casos de custodia. Era implacable y exhaustiva, exactamente lo que él necesitaba. Las pruebas que Daniel había reunido hicieron que el caso penal fuera muy claro. Las pastillas que Carla le había estado administrando contenían una combinación de benzodiazepinas y antipsicóticos en dosis diseñadas para producir síntomas de paranoia y disociación. Los mensajes de texto y las grabaciones mostraban una clara premeditación. Los registros financieros que Daniel había obtenido demostraban que Margarita había estado falsificando documentos para añadirse como cotitular en sus cuentas de ahorro e inversión. Pero la verdadera bomba explotó cuando el detective Velasco reabrió la investigación por la muerte de Ricardo Garza. Daniel le había entregado a Velasco todo lo que su investigador había encontrado, irregularidades en la autopsia original, testigos que recordaban el extraño comportamiento de Margarita antes de la muerte de Ricardo. Y registros financieros que mostraban que ella había contratado la póliza de seguro de vida apenas meses antes de que él muriera. Velasco contactó al hermano de Ricardo, un hombre llamado Alberto Garza, que vivía en Jalisco y no había hablado con Margarita en 20 años. Siempre supe que ella lo mató, le dijo Alberto a Velasco en una entrevista grabada que luego formó parte del expediente judicial. Ricardo me dijo que ella lo estaba presionando para aumentar su seguro de vida. Él estaba sano, tenía 43 años, y ella quería una póliza de 8,5 millones de pesos. A él le pareció extraño, pero le siguió la corriente. 3 meses después, estaba muerto. La policía dijo que fue suicidio, pero Ricardo no estaba deprimido. Estaba planeando un viaje de negocios a la Ciudad de México. Había comprado los boletos de avión. El médico forense acordó revisar el caso. La autopsia original había señalado altos niveles de medicamentos recetados en el sistema de Ricardo, pero la muerte se había clasificado como sobredosis accidental, posiblemente suicidio, porque Ricardo tenía una receta para pastillas para dormir. Pero los niveles no eran consistentes con una autoadministración. Alguien le había dado una dosis masiva, probablemente en la comida o la bebida, y murió mientras dormía. Margarita había estado a solas con él esa noche. Ella llamó a emergencias por la mañana, afirmando que se había despertado y lo había encontrado frío. Ahora, 23 años después, el caso estaba siendo reclasificado como homicidio. Los medios recogieron la historia. Socialité de San Pedro acusada de complot de asesinato, decía la portada de El Norte. Los noticieros locales acamparon fuera del tribunal. El caso lo tenía todo: familias adineradas, traición, un esposo asesinado y un padre luchando por su hijo. Daniel evitó a las cámaras. Se enfocó en Mateo, quien estaba viendo a un psicólogo infantil 2 veces por semana para procesar el trauma. El doctor Santiago Díaz era paciente y hábil, y ayudaba a Mateo a entender que nada de esto era su culpa, que su padre lo quería y que estaba a salvo. Su hijo es resiliente, le dijo el doctor Díaz a Daniel después de una sesión. Va a estar bien, pero necesita estabilidad y consistencia en este momento. Sin sorpresas, sin sobresaltos. Daniel se aseguró de ello. Trabajaba desde casa, coordinaba su horario en torno a la escuela y la terapia de Mateo, y creó rutinas: desayunar juntos todas las mañanas, hacer la tarea en la mesa de la cocina, paseos nocturnos por su vecindario, cuentos antes de dormir todas las noches. Poco a poco, Mateo empezó a sonreír de nuevo, empezó a platicar sobre su día sin esa mirada temerosa por encima del hombro. Empezó a ser un niño otra vez. Carla intentó contactarlos. Llamadas telefónicas. Daniel no contestó. Mensajes de texto, bloqueados. Se presentó en la casa 2 veces, y en ambas ocasiones Daniel llamó a la policía. La orden de restricción era clara: sin contacto con Mateo hasta la audiencia de custodia. Clara Benítez solicitó el divorcio y la custodia total. El abogado de Carla, un nervioso defensor público abrumado por la evidencia, intentó negociar. Carla testificaría contra su madre a cambio de cargos reducidos y visitas supervisadas con Mateo. Absolutamente no,
le dijo Daniel a Clara. Sin tratos. Ella tomó su decisión. Pudo haber sido manipulada por Margarita, sugirió Clara. Trituró pastillas en mi café durante 3 meses. Vio a su madre abusar de nuestro hijo y no dijo nada. Eligió su herencia por encima de su familia. No hay vuelta atrás de eso. Entonces iremos por la custodia total, asintió Clara, visitas supervisadas como máximo, y solo si Mateo lo desea. La audiencia de custodia se programó para enero. Mientras tanto, Margarita, Pedro, Brenda y Tomás enfrentaban cargos penales. Margarita fue acusada de intento de asesinato en el caso de Ricardo Garza, fraude, conspiración para cometer fraude, peligro para un menor y agresión. La fiscalía presionaba para que no tuviera derecho a fianza, argumentando riesgo de fuga. Pedro enfrentaba cargos como cómplice. Brenda y Tomás fueron acusados de conspiración y peligro para un menor por su participación en el incidente de la fiesta de cumpleaños. Carla fue acusada de conspiración y agresión con una sustancia peligrosa. Daniel encontró aliados inesperados durante este tiempo. Sus padres condujeron desde San Luis Potosí para ayudar con Mateo. Su madre, Rosa Andrade, cocinaba y ayudaba a recogerlo de la escuela. Su padre, Miguel, llevaba a Mateo al parque y le enseñaba a jugar ajedrez. No decían mucho sobre Carla o los Garza, solo se enfocaban en estar ahí para su nieto. Los compañeros de trabajo de Daniel también lo apoyaron. Su jefe, Jacobo Torres, le dio horarios flexibles y permiso personal. Sus colegas enviaban comida, ofrecían cuidar al niño y escribieron cartas de recomendación moral para el tribunal. La comunidad que Daniel pensaba que era indiferente, resultó ser sumamente empática. Eran los Garza quienes ahora estaban aislados, sus amigos del club campestre se distanciaban silenciosamente y su círculo social se evaporaba. Una noche, mientras Daniel arropaba a Mateo en la cama, su hijo le hizo la pregunta que Daniel tanto temía. ¿Crees que mi mamá me quiere? Daniel se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que tu mamá está muy confundida en este momento. Tomó algunas malas decisiones porque su mamá la convenció de hacerlo. Pero eso no significa que no te quiera. Pero te lastimó. Y dejó que la abuela fuera mala conmigo. Sí, lo hizo. ¿Estás enojado con ella? Estoy decepcionado de ella, dijo Daniel honestamente, y estoy enojado por lo que te hizo. ¿Pero sabes qué? Nada de eso es tu culpa. Tú no hiciste nada malo. Lo sé, dijo Mateo en voz baja. El doctor Díaz me lo dice mucho. Es verdad. ¿Y sabes qué más es verdad? Que sin importar lo que pase, me tienes a mí. Tienes a la abuela Rosa y al abuelo Miguel. Tienes a personas que te quieren y siempre te mantendrán a salvo. Mateo pensó en esto. ¿Tendré que volver a ver a la abuela Margarita? No si no quieres. No quiero. Entonces no lo harás. Te lo prometo. Mateo pareció satisfecho con esto. Abrazó a su triceratops de peluche y cerró los ojos. Daniel se quedó ahí sentado hasta que su respiración se regularizó, viendo a su hijo dormir plácidamente por primera vez en meses. La audiencia preliminar por el cargo de asesinato de Margarita se llevó a cabo a principios de enero. Daniel asistió y se sentó en la parte trasera del tribunal con Clara Benítez a su lado. Margarita había envejecido en las 3 semanas transcurridas desde su arresto. Su cabello lucía más opaco, su rostro demacrado. Llevaba un uniforme naranja de prisión y estaba esposada con las manos al frente. La mujer que había ejercido tanto poder sobre su familia ahora se veía disminuida, frágil. La fiscal, una mujer astuta llamada Mariana Domínguez, Mari para sus colegas, presentó las pruebas metódicamente, la póliza de seguro de vida, la línea de tiempo, las declaraciones del hermano de Ricardo y de antiguos compañeros de trabajo que recordaban la frialdad de Margarita tras su muerte. El informe revisado del médico forense. El abogado de Margarita, un costoso abogado defensor llamado Bernardo Luna, argumentó que las pruebas eran circunstanciales. Esto es especulación basada en un caso de hace 23 años. No hay pruebas físicas, no hay ADN, no hay pruebas más allá de toda duda razonable. Pero Mari tenía una carta más por jugar.
Su señoría, nos gustaría introducir el testimonio de una testigo que se presentó después de la reapertura de este caso. Alguien que estuvo presente la noche que Ricardo Garza murió. La sala del tribunal se agitó. Incluso Luna parecía sorprendido. Una mujer entró, una persona mayor, tal vez de unos 70 años, con cabello gris y andadera. Se identificó como Hilda Hernández, la antigua ama de llaves de Margarita. Trabajé para la señora Garza durante 3 años, testificó Hilda, con voz temblorosa pero clara. La noche que el señor Ricardo murió, la señora Garza me dijo que me fuera temprano a casa. Dijo que ella se encargaría de la cena. Eso era inusual. Ella nunca cocinaba, pero yo agradecí el tiempo libre, así que me fui. ¿Y luego? La instó Mary. Al día siguiente, cuando regresé y escuché que había muerto, fui a limpiar la cocina. Encontré un mortero en el fondo de una alacena, estaba lavado, pero no completamente seco. Había residuos de polvo. No le di mucha importancia en el momento. Pensé que tal vez había estado moliendo especias. Pero después, cuando escuché lo de las pastillas para dormir, me quedé pensando. ¿Por qué no acudió a las autoridades? Las manos de Hilda temblaron. Porque la señora Garza vino a verme el día antes del funeral. Me dio 85,000 pesos en efectivo. Dijo que era un bono por mis años de servicio. Pero por la forma en que me miró cuando me lo entregó. Supe que era un pago por mi silencio. Tuve miedo. Tomé el dinero y me fui. Me he arrepentido durante 23 años. Margarita se abalanzó sobre la mesa de la defensa, gritándole a Hilda. ¡Mentirosa! Yo nunca. Los guardias la sujetaron. El juez golpeó su mazo. Señora Garza, contrólese o será expulsada. Pero el daño ya estaba hecho. Margarita se había revelado, la máscara se había caído para mostrar la rabia que ocultaba. El juez le denegó la fianza. Margarita permanecería bajo custodia a la espera de su juicio. Mientras Daniel salía del juzgado, los reporteros lo rodearon. Los había estado evitando, pero hoy se detuvo. Señor Andrade, ¿qué se siente al ver que se hace justicia? Daniel miró a las cámaras. Se siente como si finalmente estuviéramos a salvo. Mi hijo está a salvo. Eso es todo lo que importa. ¿Tiene algún mensaje para su esposa? Daniel hizo una pausa. Espero que entienda la gravedad de aquello en lo que participó. Espero que pueda vivir con sus decisiones, porque yo ya no estoy dispuesto a perdonar a las personas que lastiman a mi hijo. Se alejó y los dejó con sus titulares. La audiencia de custodia estaba programada para el 24 de enero. Clara se había preparado exhaustivamente, reuniendo pruebas de la participación de Carla en el esquema de medicación, testimonios sobre su negligencia y evaluaciones psicológicas que demostraban que Daniel era un padre estable y amoroso. El abogado de Carla presentó moción tras moción, intentando retrasar todo, intentando negociar. Pero la jueza Cassandra Ríos, una mujer pragmática de unos 60 años con reputación de proteger a los niños, las denegó todas. La audiencia fue a puerta cerrada por la edad de Mateo. Solo estaban la jueza, los abogados, Daniel, Carla y un tutor ad litem designado por el tribunal, llamado Raúl Macías, quien había pasado semanas entrevistando a Mateo, a Daniel, a sus familiares y a sus maestros. El informe de Macías era devastador para Carla. Mateo demuestra una clara ansiedad cuando se habla de su madre. Muestra signos de manipulación emocional y alienación parental. En contraste, se siente seguro, feliz y próspero bajo el cuidado de su padre. Es mi recomendación que al señor Andrade se le otorgue la custodia legal y física exclusiva, siendo las visitas de la señora Andrade supervisadas y condicionadas a la finalización de clases para padres y asesoramiento psicológico. El abogado de Carla argumentó que ella había sido manipulada por su madre y que merecía una oportunidad para reparar su relación con Mateo. Clara presentó las pruebas metódicamente, los vídeos de Carla administrando las drogas, los mensajes de texto que demostraban que sabía exactamente lo que estaba haciendo, el testimonio de Daniel sobre la frialdad de Carla durante el incidente de la fiesta de cumpleaños. La señora Andrade tuvo múltiples oportunidades para detener este abuso, argumentó Clara. Pudo haberse negado a drogar a su esposo. Pudo haberse enfrentado a su madre en la fiesta de cumpleaños.
Pudo haber protegido a su hijo. No hizo ninguna de estas cosas. En cambio, participó por voluntad propia, motivada por ganancias económicas y lealtad familiar. Mateo merece algo mejor. Merece un padre que lo ponga a él en primer lugar. La jueza Ríos pidió hablar con Mateo en privado. Daniel esperó afuera de los despachos, con las manos apretadas. 20 minutos después, la jueza regresó. He hablado con Mateo, dijo. Tiene muy claro lo que quiere. Se siente a salvo con su padre y no desea tener contacto sin supervisión con su madre en este momento. Carla emitió un sonido que fue mitad sollozo y mitad jadeo. Por lo tanto, continuó la jueza Ríos, le otorgo al señor Andrade la custodia legal y física exclusiva. La señora Andrade tendrá visitas supervisadas de 1 hora por semana, pendiente de la finalización de la terapia y las clases para padres ordenadas por este tribunal. Este arreglo será revisado en 6 meses. Carla se puso de pie. Su señoría, por favor. Señora Andrade, usted tomó sus decisiones. Ahora viva con las consecuencias. Si quiere tener una relación con su hijo, hará el esfuerzo de ganársela de nuevo. Se levanta la sesión. Daniel sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que había estado cargando durante meses. Se había acabado. Mateo era suyo, legalmente, completamente, por fin. Carla se le acercó mientras salían de la sala del tribunal. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. Daniel, por favor, ¿podemos hablar? No. Lo siento. Lo siento mucho. Yo nunca quise. Nunca quisiste que te atraparan, dijo Daniel con frialdad. Eso es diferente a estar arrepentida. Fui débil. Mi madre es persuasiva. Tu madre es una asesina, y tú la ayudaste a intentar destruirme. Pusiste a nuestro hijo en peligro. No puedes pedir disculpas para salir de esto. Aún lo amo. Amo a Mateo. Entonces debiste haberlo protegido. Daniel se alejó. Clara lo recibió en la salida del juzgado. Felicidades. Ganaste. Gracias a ti. Gracias a ti, lo corrigió ella. Tú reuniste las pruebas. Tú construiste el caso. Tú protegiste a tu hijo. Yo solo me aseguré de que el tribunal lo viera claramente. Eres un buen padre, Daniel. Mateo tiene suerte de tenerte. El juicio penal contra Margarita Garza comenzó en marzo. Fue cubierto exhaustivamente por los medios locales. La sala del tribunal estaba repleta de reporteros y curiosos. Daniel asistió todos los días, quería que Margarita lo viera, quería que supiera que no había ganado. La fiscalía presentó un caso contundente. La autopsia original, la póliza de seguro de vida, el testimonio de Hilda Hernández, los testigos expertos explicando cómo los niveles de drogas en el sistema de Ricardo indicaban una administración forzada. Los registros financieros que demostraban que Margarita tenía deudas antes de la muerte de Ricardo y que, de pronto, estaba inundada de dinero después de ella. También presentaron pruebas del caso actual, el plan de Margarita para drogar a Daniel, cómo aleccionó a Mateo, su papel en los abusos de la fiesta de cumpleaños, la conspiración para defraudar y un patrón de comportamiento que abarcaba décadas. El abogado defensor intentó crear una duda razonable. ¿Dónde están las pruebas físicas? ¿Dónde están los envases de las drogas? ¿El arma homicida? Solo tienen especulaciones y el testimonio de una antigua ama de llaves que esperó 23 años para hablar. Esto no es justicia. Es una cacería de brujas. Pero el jurado no se dejó engañar. Vieron la frialdad de Margarita en el estrado cuando finalmente testificó, su incapacidad para mostrar arrepentimiento. Vieron el vídeo de ella en la fiesta de cumpleaños, quemando los regalos de Daniel mientras Mateo estaba de pie temblando de frío. Escucharon las grabaciones donde ella leccionaba a Mateo para que le tuviera miedo a su padre. Vieron quién era en realidad. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue claro: culpable de homicidio en segundo grado por la muerte de Ricardo Garza. Culpable de conspiración para cometer fraude. Culpable de poner en peligro a un menor. Culpable de todos los cargos.
Margarita no mostró ninguna emoción mientras se leía el veredicto. Solo miró al frente, con la mandíbula apretada. La lectura de la sentencia se programó para 2 semanas después. Pedro Garza fue condenado como cómplice en el esquema de fraude y recibió 5 años de libertad condicional y una cuantiosa multa. Brenda y Tomás se declararon culpables de poner en peligro a un menor y recibieron sentencias suspendidas con libertad condicional y servicio comunitario. También perdieron la custodia de sus propios hijos temporalmente mientras tomaban clases obligatorias para padres. Carla se declaró culpable de conspiración y recibió 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y una marca permanente en sus antecedentes penales. Había perdido su licencia de enfermera. Había perdido a su hijo. Lo había perdido todo. La familia Garza estaba destruida, dispersa, rota. Daniel no sintió ninguna satisfacción en esto. Solo alivio. Había terminado. Ya no podían lastimar a Mateo. Ya no podían lastimar a nadie. El día de la sentencia de Margarita, Daniel llevó a Mateo al tribunal. No para que entrara, nunca expondría a su hijo a eso, sino para que esperara en la oficina de Clara, que estaba cerca. ¿Por qué estamos aquí, papá?, preguntó Mateo, coloreando un dibujo de un dinosaurio en el escritorio de Clara. Porque hoy va a pasar algo importante. Algo que significa que siempre vas a estar a salvo. Mateo levantó la vista. ¿La abuela Margarita va a ir a la cárcel? Sí. Por mucho tiempo. Por muchísimo tiempo. Mateo lo pensó un momento. Luego dijo en voz baja. ¡Qué bueno! Daniel abrazó a su hijo. Sí, campeón. Digo lo mismo. La audiencia de sentencia fue breve. La jueza Patricia Montero, quien había presidido el juicio penal, escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas, del hermano de Ricardo Garza, de Daniel y una declaración leída en nombre de Mateo por su tutora Adelitem. Luego se dirigió directamente a Margarita. Señora Garza, usted ha demostrado un patrón consistente de manipulación, abuso y violencia que abarca décadas. Asesinó a su primer marido para obtener ganancias económicas. Intentó destruir al señor Andrade a través de una campaña calculada para drogarlo y manipularlo psicológicamente. Abusó emocionalmente de su nieto de 8 años. No ha mostrado ningún arrepentimiento, no ha asumido ninguna responsabilidad y no tiene ninguna perspectiva del daño que ha causado. Por el homicidio en segundo grado de Ricardo Garza, la condeno a 25 años de prisión a cadena perpetua. Por los cargos de conspiración, 10 años adicionales que se cumplirán de manera consecutiva. Por el cargo de peligro para un menor, 5 años que se cumplirán de manera simultánea. Será elegible para libertad condicional en 35 años. Margarita tendría 97 años si alguna vez llegaba a salir. Finalmente se quebró entonces, gritándole a la jueza, a la fiscal, a Daniel, quien estaba sentado en la última fila observando. Esto es todo tu culpa. Tú destruiste a mi familia. No eres nada. No eres nadie. Los guardias se la llevaron a rastras, todavía gritando. Daniel se puso de pie y salió de la sala del tribunal. Le mandó un mensaje de texto a Clara, ya está hecho. Ella le respondió, vete a casa. Ve con tu hijo. Te has ganado tu paz. Condujo de regreso a su oficina, recogió a Mateo y lo llevó por un helado. Se sentaron en el patio de una pequeña heladería en su vecindario. Mateo devoraba felizmente un cono de chocolate mientras hablaba sobre un proyecto de ciencia sobre volcanes. Papá, dijo Mateo de repente. Sí. ¿Vamos a estar bien? Daniel miró a su hijo, a este niño valiente y resiliente que había pasado por más cosas de las que cualquier niño debería soportar. Sí, campeón. Vamos a estar mejor que bien. ¿Lo prometes? Lo prometo. La vida se asentó en una nueva normalidad durante los meses siguientes. Daniel vendió la casa que había compartido con Carla, demasiados malos recuerdos, y compró un lugar más pequeño en un vecindario familiar en San Nicolás. Tenía un patio para un perro, algo que Mateo le había estado rogando. Adoptaron a un perro rescatado, una cruza de Golden Retriever algo torpe al que llamaron Rex. Mateo prosperó. Sus pesadillas desaparecieron. Sus risas empezaron a fluir con mayor facilidad.
Con el tiempo, el doctor Díaz redujo sus sesiones a una vez al mes, y luego a una vez cada 2 meses. Lo está haciendo extraordinariamente bien, le dijo el psicólogo a Daniel. Los niños son resilientes cuando tienen un padre estable y amoroso. Usted le ha dado eso. Daniel volvió a trabajar a tiempo completo, con su reputación intacta. Su jefe lo había apoyado y sus colegas respetaban la forma en que había manejado la situación. Incluso consiguió un ascenso. La gerencia había notado sus habilidades analíticas, su calma bajo presión y su integridad. Carla intentó contactarlo a través de su abogado varias veces. Quería ejercer sus derechos de visita. Clara presentaba mociones para bloquearlo cada vez, citando el incumplimiento de Carla de completar la terapia ordenada por el tribunal. Eventualmente, Carla dejó de intentarlo. Se mudó a Cancún, intentando empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. El divorcio se finalizó en julio. Divorcio incausado. Todo fue para Daniel. El dinero de la familia Garza había desaparecido, drenado por los honorarios legales, los pagos de restitución y las sentencias civiles. Pedro Garza vendió la casa de San Pedro y se mudó a un departamento pequeño. Una vez le envió una carta a Daniel disculpándose por su papel en todo. Daniel la quemó sin leer más allá de la primera línea. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde. En septiembre, casi un año después del incidente de la fiesta de cumpleaños, Daniel llevó a Mateo de regreso al Museo de Historia Natural. Pasaron horas mirando dinosaurios, igual que en los viejos tiempos. Excepto que ahora, las sonrisas de Mateo eran genuinas. No había miedo detrás de sus ojos. No había titubeos. Al salir, Mateo tomó la mano de Daniel. Papá, gracias por salvarme. Daniel apretó la mano de su hijo. Siempre, campeón. Siempre. Caminaron juntos hacia el coche, con el sol de Monterrey calentando sus rostros y el futuro extendiéndose brillante y claro por delante. Daniel había luchado por su hijo, había usado todas las habilidades que poseía, y había ganado. No solo había ganado, había desmantelado a las personas que intentaron destruirlos. Margarita pasaría el resto de su vida en prisión, sus crímenes habían sido expuestos y su reputación estaba destruida. Carla había perdido todo lo que importaba. Toda la familia Garza había caído, y su crueldad y avaricia finalmente los habían alcanzado. Y Daniel y Mateo, ellos eran libres. Estaban construyendo una vida llena de dinosaurios y perros rescatados, tareas escolares y chocolate caliente. Momentos cotidianos que los significaban todo porque estaban juntos, a salvo y amados. La victoria no consistía solo en derrotar a los Garza. La victoria era esto, caminar por un estacionamiento con la mano de su hijo entre las suyas, sabiendo que ya nadie podría lastimarlos, sabiendo que había protegido lo que más importaba. Había pasado su carrera siguiendo rastros digitales, resolviendo rompecabezas, encontrando patrones en el caos. Pero esto, ser el padre de Mateo, construir una buena vida. Este era el único caso que verdaderamente importaba. Y lo había ganado. Condujeron a casa, con Rex esperándolos en la puerta moviendo la cola, una cena por cocinar, tareas en las que ayudar y cuentos antes de dormir para leer. La simple y hermosa rutina de una vida recuperada. Daniel había aprendido algo a través de todo esto. A veces la fuerza no se trata de pelear. A veces se trata de ser lo suficientemente inteligente para reunir tus pruebas. Lo suficientemente paciente para esperar el momento adecuado y lo suficientemente valiente para proteger lo que amas sin importar el costo. Él había sido todas esas cosas. Y había sido suficiente, más que suficiente. Lo había sido todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer su opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose, significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, échenles un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.